Aproximadamente del tamaño de un puño, el corazón actúa como una delicada bomba que a través de 100.000 latidos diarios impulsa 5.6 litros de sangre a lo largo de todo el cuerpo. Su compleja dinámica facilitada por la presencia de los músculos cardíacos permite el cambio de sangre carente de oxígeno por sangre oxigenada, sin embargo el funcionamiento se puede ver afectado. Angina de pecho. La angina de pecho es un dolor o molestia recurrente en el pecho que se produce cuando alguna parte del corazón no recibe suficiente sangre y oxígeno. La angina es un síntoma de la enfermedad de las arterias coronarias que se produce cuando las arterias que llevan la sangre al corazón se estrechan y se obstruyen debido a la aterosclerosis o un coágulo de sangre. La angina de pecho ocurre cuando el músculo cardíaco no recibe la cantidad adecuada de sangre y oxígeno de la angina. Sin embargo, cada persona puede experimentarlos de una forma diferente. Experiencia de dolor en el pecho con esfuerzo físico. Puede haber dolor en cuello, hombros, brazos y espalda. El dolor va a desaparecer cuando se detenga el esfuerzo. Otros desencadenantes incluyen el estrés emocional, las comidas pesadas, el consumo excesivo de alcohol y el fumar cigarrillos. El dolor de la angina se alivia generalmente al cabo de pocos minutos al descansar o al tomar los medicamentos del corazón prescritos. Además de la historia completa y el examen, el médico puede diagnosticar a menudo la angina de pecho fijándose en los síntomas del paciente. Cuando y donde ocurren ciertos procedimientos diagnósticos podrían determinar la severidad de la enfermedad coronaria y pueden incluir los siguientes: electrocardiograma y cateterización cardíaca. El tratamiento de la angina de pecho será determinado por su médico basándose en lo siguiente: su edad, su estado general de salud y su historia médica, qué tan avanzada está la enfermedad, su tolerancia a ciertos medicamentos, sus expectativas para la trayectoria de la enfermedad, su opinión o preferencia. Infarto. Un infarto del miocardio ocurre cuando una o más regiones del músculo cardíaco experimentan una falta de oxígeno grave o prolongada, causada por el bloqueo del flujo sanguíneo hacia el músculo cardíaco. El bloqueo es a menudo el resultado de la aterosclerosis, que es una acumulación de placa, compuesta de depósitos de grasa, colesterol y otras sustancias. La placa se rompe y, finalmente, un coágulo de sangre se forma. La causa real de un ataque al corazón es un coágulo de sangre que se forma dentro de la zona de la placa obstruida. Si la irrigación de sangre y el suministro de oxígeno se suprime marcadamente o durante un periodo de tiempo prolongado, las células musculares del corazón se dañan y mueren. El resultado es la disfunción del músculo del corazón en el área afectada por la falta de oxígeno. ¿Cuáles son los factores de riesgo para el ataque al corazón? Existen dos tipos de factores de riesgo para el ataque al corazón, que son los siguientes: hereditarios y adquiridos. Los factores hereditarios o genéticos son: personas con hipertensión hereditaria, personas que han heredado niveles bajos de colesterol, las personas con antecedentes familiares de enfermedad del corazón, en especial si empezó antes de los 55 años, los hombres y mujeres ancianos, las mujeres. Después del comienzo de la menopausia, generalmente, los hombres empiezan a tener riesgo a una edad más temprana, pero después de la aparición de la menopausia el riesgo es el mismo para las mujeres que para los hombres. A continuación, se enumeran los síntomas más comunes de un ataque al corazón: presión fuerte, opresión, dolor y o molestias en el centro del pecho y sensación de plenitud que duran más de unos minutos. Dolor o molestias que se extienden a los hombros, el cuello, los brazos o la mandíbula. Dolor en el pecho con una intensidad que aumenta. Dolor en el pecho que no se alivia con el reposo ni al tomar medicamentos. Dolor en el pecho que se produce junto con alguno o todos los siguientes síntomas adicionales: piel sudorosa, falta de respiración, náusea o vómito, mareo o desmayo, cansancio o debilidad, pulso rápido. Si usted, o alguna otra persona, muestra alguna de las señales de aviso anteriores, actúe de inmediato. Llame a su número local para emergencias. Paro cardíaco. Se refiere a la pérdida de función cardíaca. En muchos casos, es un resultado inesperado de una enfermedad grave.
El paro cardíaco con frecuencia da como resultado la muerte. El paro cardíaco sucede cuando la actividad cardíaca cesa repentinamente debido a una causa potencialmente reversible. Si no se revierte la situación, se produce muerte cerebral dentro de un lapso de unos cuantos minutos. Hay muchas condiciones diferentes que pueden causar el paro cardíaco súbito. No significa necesariamente que la persona haya tenido un infarto de miocardio. La muerte cardíaca repentina se refiere a una muerte inesperada, relacionada con el corazón. Dentro de un lapso de 1 hora desde el inicio de los síntomas, las causas de un paro cardíaco incluyen fibrilación ventricular, un ritmo cardíaco acelerado e irregular que impide la circulación de sangre, taquicardia ventricular, asfixia, hipotermia, pérdida repentina de presión arterial, factores de riesgo los cuales incrementan su probabilidad, por ejemplo enfermedad de las arterias coronarias, infarto, miocardiopatía, cardiomegalia, enfermedades pulmonares, uso de sustancias ilícitas. Los síntomas incluyen pérdida del conocimiento, no respirar y no tener pulso. Antes del paro cardíaco algunos pacientes reportan los siguientes síntomas: dolor en el pecho, debilidad, palpitaciones en el pecho y sensación de desmayo. Diagnóstico: la primera persona en responder a un paro cardíaco debería revisar si la persona está receptiva. Si la persona no responde, llame al servicio de emergencias inmediatamente o solicite a alguien que haga la llamada. Después de llamar al sitio de emergencias, se debe iniciar la RCP. Si la persona no respira normalmente, el tratamiento oportuno mejora la probabilidad de supervivencia. Ictus es un conjunto de enfermedades que afectan a los vasos sanguíneos que suministran sangre al cerebro. Puede tratarse de una hemorragia cerebral cuando uno de estos vasos se rompe o de un infarto si una arteria se obstruye y no permite que la sangre se distribuya. El ictus se puede prevenir. Es necesario identificar y controlar los factores de riesgo de padecer un ictus. Algunos no se pueden controlar, como son la edad. Es más frecuente en personas mayores de 65 años, aunque también se afectan personas más jóvenes. Los antecedentes familiares, la raza o el sexo. Este es un trastorno más frecuente en edades más avanzadas y por ello, al aumentar la esperanza de vida de la población, cada vez será un trastorno más frecuente en nuestro medio, pero además también se produce en personas jóvenes y la incidencia en sujetos por debajo de 55 años aumenta debido a la prevalencia de los factores de riesgo. El cerebro es el órgano humano que consume mayores cantidades de oxígeno y glucosa. Necesita 1/5 parte de la sangre que sale del corazón. 1 litro cada minuto para su funcionamiento normal. Esto explica que el sistema nervioso sea un tejido muy sensible a las alteraciones del aporte de sangre. El ictus se produce cuando un vaso sanguíneo que lleva sangre al cerebro se rompe o bien es taponado por un coágulo u otra partícula. Debido a ello, parte del cerebro no obtiene el flujo de sangre que necesita. Como consecuencia de un ictus, las células nerviosas se dañan y no pueden funcionar. Por ello es muy importante que se apliquen las medidas necesarias para el tratamiento de manera urgente. El ictus se puede prevenir. Es necesario identificar y controlar los factores de riesgo de padecer un ictus. De estos, los más importantes son tabaquismo, consumo excesivo de alcohol, hipertensión arterial, diabetes, colesterol en sangre elevado, obesidad, vida sedentaria, dietas con exceso de sal o grasas, enfermedades del corazón como infartos, angina de pecho y algunas arritmias, antecedentes de otras enfermedades de los vasos sanguíneos, angina de pecho, infarto de miocardio, arteriosclerosis de los vasos sanguíneos de las piernas o de las arterias carótidas. Puede servir para poder identificar a un paciente con riesgo de padecer ictus. Para poder actuar de forma eficaz ante un ictus es importante conocer los síntomas de alarma que permiten identificar que alguien está padeciendo esta enfermedad y acudir rápidamente para recibir atención médica y un tratamiento adecuado. Los síntomas de un ictus aparecen bruscamente. En cada caso dependerán de la zona del cerebro dañada por la alteración del flujo de sangre y pueden ser muy variados. Sin embargo, en la mayor parte de los casos consentirán en uno o varios de los siguientes: trastorno brusco de la sensibilidad en la cara, el brazo o la pierna, especialmente en un lado del cuerpo, debilidad repentina en la cara, el brazo o la pierna,
especialmente en un lado del cuerpo, dificultades para hablar o comprender lo que se habla, trastorno repentino de la visión en uno o en los dos ojos, dificultad para caminar, pérdida de equilibrio o de coordinación de los movimientos, dolor de cabeza muy intenso, brusco y no habitual. Si sospechamos que el paciente está experimentando uno o varios de estos síntomas, debemos acudir al hospital más cercano para recibir atención médica aunque los síntomas desaparezcan por completo. Tratamiento: acudir urgentemente a un hospital. En el hospital debe ser atendido por especialistas en neurología que iniciaran de manera urgente las medidas de diagnóstico y tratamiento adecuadas. El tratamiento específico dependerá del paciente, de la evolución del proceso y del tipo de ictus, pero en cualquier caso es fundamental que el paciente sea atendido urgentemente por neurólogos para recibir el tratamiento más adecuado y asegurar la mejor evolución. En el caso de los infartos cerebrales de menos de 3 horas de evolución desde el inicio de los síntomas y en sujetos cuidadosamente seleccionados para evitar complicaciones, es posible la disolución del coágulo mediante la administración de fármacos por vía intravenosa. Este tratamiento, denominado trombólisis o fibrinólisis, permite establecer la circulación cerebral y así mejorar la evolución y reducir las secuelas. El neurólogo indicará el tratamiento para controlar los factores de riesgo, así como fármacos para evitar la formación de las placas de arterioesclerosis o de nuevos coágulos, como antiagregantes plaquetarios, anticoagulantes, fármacos para el colesterol, la diabetes o la hipertensión, así como el tratamiento más adecuado de la arterioesclerosis ya formada. Trombosis. La trombosis es la formación de un coágulo sanguíneo en una vena que se encuentra en lo profundo de una parte del cuerpo. La trombosis es más común en los adultos de más de 60 años, sin embargo, puede ocurrir a cualquier edad cuando un coágulo se desprende y se desplaza a través del torrente sanguíneo. Se denomina émbolo, el cual se puede atascar en el cerebro, los pulmones, el corazón o en otra área, lo que lleva a daño grave. Los coágulos de sangre se pueden formar cuando algo disminuye o cambia el flujo de sangre en las venas. Algunos de los factores de riesgo para padecer trombosis son: un catéter de marcapasos que se ha pasado a través de la vena en la ingle, reposo en cama, antecedentes familiares de coágulos sanguíneos, fracturas en la pelvis o las piernas, haber dado a luz en los últimos 6 meses, obesidad, cirugía reciente, especialmente cirugía de la cadera, de la rodilla o pélvica en la mujer, producción excesiva de glóbulos rojos por parte de la médula ósea, lo que provoca que la sangre esté más espesa y lenta de lo normal. Es más probable que la sangre se coagule en alguien que tenga ciertos problemas o trastornos, como cáncer, ciertos trastornos autoinmunitarios, como el lupus, afecciones en las cuales uno es más propenso a formar coágulos de sangre, tomar estrógenos o pastillas anticonceptivas, permanecer sentado por periodos prolongados. Síntomas: la trombosis afecta principalmente a las grandes venas en la parte inferior de la pierna y el muslo, casi siempre en un lado del cuerpo. El coágulo puede bloquear el flujo sanguíneo y causar cambios en el color de la piel, dolor de pierna, piel que se siente caliente al tacto, inflamación. Los 2 exámenes que se realizan con frecuencia primero para diagnosticar a trombosis son: examen de sangre para determinar el dímero de ecografía Doppler de las extremidades. Se pueden hacer exámenes de sangre para verificar si hay aumento de la probabilidad de coagulación de la sangre, tales como resistencia a la proteína C activada, niveles de antitrombina 3, anticuerpos antifosfolípidos, conteo sanguíneo completo. Tratamiento: el médico dará un medicamento para disolver la sangre llamado anticoagulante, lo cual impedirá que se formen más coágulos o que los ya existentes se vuelvan más grandes. Estos fármacos no pueden disolver los coágulos que ya se han formado antes. La heparina generalmente es el fármaco más utilizado. Si la heparina se administra vía intravenosa, el paciente deberá permanecer en el hospital. Las nuevas formas de la heparina se pueden administrar en inyección 1 o 2 veces al día. También se comenzará a administrar un fármaco llamado varfarina junto con la heparina. La varfarina se toma por vía oral y tarda varios días en hacer un efecto completo. La varfarina estará indicada durante al menos 3 meses. Algunas personas tienen que tomarla por más tiempo o incluso por el resto de sus vidas, dependiendo de su riesgo de otro coágulo.
Insuficiencia venosa. Es una afección en la cual las venas tienen problemas para retornar la sangre de las piernas al corazón. Normalmente las válvulas de las venas profundas de la pierna mantienen la sangre fluyendo de nuevo hacia el corazón, de manera que no se acumula en un lugar, pero las válvulas en las venas varicosas están dañadas o ausentes. Esto hace que las venas permanezcan llenas de sangre, especialmente al estar de pie. Existen diferentes factores de riesgo para padecer insuficiencia venosa. Algunos de ellos son: edad, afecta más al sexo femenino; ser de estatura alta; factores genéticos, antecedentes de trombosis venosa profunda en piernas; obesidad; embarazo; permanecer sentado o de pie por mucho tiempo. Síntomas. Los síntomas de la insuficiencia venosa pueden incluir: hinchazón en las piernas o tobillos, sensación de tensión en las pantorrillas o dolor punzante en las piernas, dolor al caminar que desaparece al hacer reposo, un tono marrón en la piel, especialmente en los tobillos, venas varicosas, úlceras en las piernas. ¿Cómo se diagnostica la insuficiencia venosa crónica? Además del examen y la historia clínica completa, los procedimientos para diagnosticar la insuficiencia venosa crónica pueden incluir: ecografía dúplex, que es un tipo de procedimiento ecográfico vascular que se realiza para evaluar el flujo sanguíneo y la estructura de las venas de las piernas. Venograma, utiliza rayos X y una solución de contraste intravenosa para visualizar las venas. Tratamiento para la insuficiencia venosa. El tratamiento específico será determinado por un médico basándose en lo siguiente: edad, estado general de salud y antecedentes médicos, la gravedad de la enfermedad, tolerancia a determinados medicamentos, procedimientos o terapias, signos y síntomas, expectativas para la evolución de la enfermedad. El tratamiento de la insuficiencia venosa puede incluir medidas para mejorar el flujo sanguíneo de las venas de las piernas. Medicamentos. Se pueden usar varios tipos de medicamentos para tratar la insuficiencia venosa.